claramente la gente tampoco va a regresar de manera inmediata, pues porque hay que reconocer que la economía venezolana todavía tiene dificultades y para salir de allí pues tendrá que reacomodarse y reconfigurar su aparato productivo y crear realmente opciones en donde puedan ser atractivas para para que los migrantes retornen a su país. Entonces creo que y eso requiere tiempo porque pues el nuevo gobierno tendría que reestructurar esas relaciones con el cuerpo económico, ¿no? Con el sector industrial, agropecuario, que creo que eso toma tiempo. Saludamos a toda nuestra audiencia de Última Hora Col nuevamente y en esta ocasión nos acompaña el internacionalista Manuel Rairar. Manuel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Última Hora Col. Jessica, muchísimas gracias a ustedes y para mí un placer acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, Manuel, el tema de hoy tiene que ver con las elecciones de Venezuela. Ya faltan cerca de 16 días para que se celebren estos comicios y, por supuesto, han ocurrido una serie de situaciones que ponen a algunos en ventaja, otros en desventaja, sobre todo por su orientación política y lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Al respecto de esta situación, vimos una reciente encuesta que hizo una consultora sobre la intención de voto de los candidatos. Hoy Edmundo González, que representa la oposición, y pues el actual presidente Nicolás Maduro. Estas encuestas eran claras al decir que la intención de voto que hoy tienen los candidatos es Edmundo González con un 58% y Nicolás Maduro con cerca de un 14%. Y al respecto de estas cifras, Manuel, yo quiero empezar preguntándole sobre este contexto electoral y cuáles cree que son esos factores que han contribuido a la ventaja significativa que hoy tiene Edmundo González. Bueno, hay que entender que estas elecciones vienen en un contexto de deterioro económico, político e institucional. En términos pues, económicos, no hay que olvidar que Nicolás Maduro toma el poder luego que fallece el expresidente Chávez y con una mala administración y toma de decisiones económicas fue deteriorando el sistema productivo venezolano. A esto se agregó que en el año 2019 Estados Unidos impuso algunas sanciones económicas y financieras contra Venezuela y esto pues lo que hizo fue agudizar con mayor profundidad la situación económica. Esto ha llevado claramente a un desplazamiento o una migración amplia de venezolanos que arranca desde el 2015-2016 pero que se agudiza para estas épocas de 2019 también con las sanciones. Esta situación pues se agrega también a que se ha ido rompiendo la confianza en términos de la política. No hay que olvidar que el Consejo Nacional Electoral pues se le acusa de ser una entidad muy cercana al gobierno de Maduro, que también ha tomado decisiones polémicas porque le ha cancelado las candidaturas a sus opositores y eso obviamente ha llevado a que haya mayor desconfianza como tercera crisis, una desconfianza institucional frente a estos procesos electorales en donde las personas hoy no creen. Sin embargo, como bien lo menciona, pues digamos que hay varias encuestas que en esta ocasión, por ejemplo, plantean que más o menos el 76.7% tiene confianza o cree que estas posibles elecciones podrían ser una ayuda a salir adelante de esta situación coyuntural con el gobierno de Maduro. Manuel, sorprendentemente vimos también en esta encuesta de ORC Consultores, cuyo director es Oswaldo Ramírez, y él comentaba esos resultados, ese análisis donde el 69% de los venezolanos se sentían esperanzados para acudir a las urnas. Y eso tiene mucho que ver y bueno, también por analizar que a pesar de esa crisis económica, crisis migratoria, la gente aún confía en ese proceso democrático. Y por eso yo quiero también preguntarle cuál es la interpretación que usted le da a este dato. Sí, no, yo creo que los partidos y la sociedad venezolana todavía quiere la opción para sacar a Nicolás Maduro de una manera legítima a partir de los estamentos de la democracia y digamos que eso es importante y es aplaudible, pero también creo que la gente es consciente que alrededor de Nicolás Maduro ha habido una construcción de una identidad, de un Estado que también son conscientes que es difícil de romper, pero también creo que hay otro factor muy importante que ayuda a explicar este tipo de cosas y es que hay una situación en relación con la gente tampoco considera que exista una posición sólida o una posición que realmente
entienda el sentimiento y la necesidad de la población. Entonces hemos tenido también unos candidatos que también están salpicados por temas de corrupción, tráfico de influencias, y eso también ha dificultado que al menos la oposición pueda unificarse y sea una opción de poder para la ciudadanía. Entonces creo que esos dos elementos son importantes, a pesar de que la ciudadanía considera que la democracia es un espacio legítimo para hacer esa transición política en Venezuela. Pero fíjese que al respecto de esas cifras donde la oposición tendría una ventaja supremamente pues llamativa, ¿esto qué implicaciones trae para el chavismo en la posición que han dejado a Nicolás Maduro como pues el menos opcionado para las votaciones? Eso dice mucho, ¿no es cierto? Digamos que yo creo que igual Nicolás Maduro y su partido, el PSV, pues también es claro que hay un deterioro progresivo en el tiempo, ya no son una opción de poder realmente, y que creo que la angustia tienen una crítica también a nivel interno, y es que estos candidatos, no solamente en Venezuela, sino lo podemos ver en Ecuador, en su momento también en Bolivia y en Argentina, son líderes que les cuesta crear un movimiento o partido político en donde pueda usted con confianza y tranquilidad suceder el poder a otra persona de su partido, y eso pues claramente se encuentra en un atolladero por parte de Nicolás Maduro. No encuentran otro, y obviamente ya la sociedad no lo ve como un actor de poder. Entonces creo que sin duda alguna es un cuestionamiento que ellos mismos se hacen como partido político, pero también pues que la sociedad se encuentra digamos, diría yo, en un callejón cerrado para poder encontrar nuevas opciones sin perder esas opciones de posible un cambio legítimo con la democracia. Y es que a propósito de lo que acaba de mencionar Manuel, pues algo muy importante en este proceso electoral es la estrategia. Desde su análisis de esta situación, ¿cómo han sorteado y cómo han sido estratégicos tanto Nicolás Maduro como Edmundo? Me gustaría que nos compartiera esas diferencias en la estrategia que hasta el momento han implementado los candidatos. Pues a ver, Nicolás Maduro vuelve a retornar a esas estrategias históricas que ha hecho. Por ejemplo, me pareció curioso, y esto pues está denunciado el 15 de junio, 6 miembros del Consejo Nacional Electoral renuncian, la Asamblea, la Asamblea Nacional, que es la que acepta la renuncia, la acepta de manera inmediata, y en su lugar ubican a personas muy cercanas al gobierno. Esto no es nuevo, y digamos, es una estrategia constante de Nicolás Maduro de cambiar el Consejo Nacional Electoral para poder aceptar ciertas modificaciones al momento electoral. Esto se evidencia con que, por ejemplo, en la balotaje de la elección física, que es las personas que viven en el extranjero y personas que viven dentro, pues es electrónico, voto electrónico, pues Nicolás Maduro aparece 13 veces dentro de las 38 fotografías, mientras que Edmundo González, por ejemplo, su opositor, tiene 3 veces, sale solo 3 veces. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es una estrategia, diría yo, una segunda estrategia para inducir al votante claramente a un candidato. Y creo que la tercera estrategia de Nicolás Maduro ha girado alrededor también, por ejemplo, como sabemos que hay tantos migrantes, algunos hablan de 4 millones, otros hablan de 7 millones, pero lo que es realmente las estimaciones es que de esos millones, tan solo 69.000 podrían votar, porque la tercera estrategia era que, digamos, instauraron unos requisitos muy altos para que la gente pudiera registrarse y poder votar. Por ejemplo, estaban solicitando que la persona ya tuviera una prueba de residencia legal en el país donde están quedando, y pues en términos migratorios eso muchas veces o poco pasa, o pasa muy difícil, muy poco. Entonces claramente es una tercera estrategia, ¿no? Es decir, cambiar las reglas de juego de manera constante en el tiempo, pero además también dificultar el acceso al voto de las personas. Ese creo que es una estrategia pues de Nicolás Maduro. Y bueno, y otra que, como lo decía anteriormente, es sacar a sus contendores, ¿no? Vimos a María Corina Machado, que el año pasado en una encuesta quedó como la mayor dentro de los candidatos de oposición, como la ganadora, pero luego este año pues el Consejo Nacional Electoral le retiró la posibilidad de candidatura porque tenía una orden, bueno, de sanciones que no podía por 10 años. En el caso de la oposición, pues yo creo que aquí realmente el problema muchas veces se enfocan siempre en centrarse en Maduro, pero creo que aquí también hay que abrir una crítica también a la oposición, y creo que la oposición primero ha sido históricamente dividida, en donde no han logrado tener consensos, y como les decía anteriormente, también muchos de ellos tienen problemas con anterioridad por temas de tráfico de influencias o corrupción o acciones un poco en contravía de la democracia y la ley. En este caso, pues digamos, debido a que María Corina Machado fue retirada, pues yo creo que aquí la estrategia entonces fue
tratar de unificar en un candidato que además creo yo que fue una muy buena elección, porque Edmundo González es un ex diplomático de carrera, ¿no es cierto? Es un analista internacional, fue miembro del consejo editorial del Diario El Nacional, fue parte de la mesa de la Unidad Democrática, que era un partido de oposición. Entonces creo que era una persona poco conocida, una persona que le queda también al gobierno un poco difícil como de satanizarlo como lo ha hecho con los otros candidatos, y que posiblemente puede reunir estas fuerzas porque tampoco ha sido manchado por esos otros escándalos de otros candidatos. Entonces creo que esa ha sido la estrategia, y obviamente pues digamos la mayoría, digamos el 87.4% de la gente que está apoyando a Edmundo González considera que lo hacen porque estaba apoyando anteriormente también a María Corina Machado. Entonces creo que esa estrategia le puede funcionar, pero yo creo que también existe cierta reticencia a creer si Maduro va a reconocer los comicios, el resultado de los comicios. Manuel, hablemos sobre el impacto regional que traería el posible cambio de gobierno en Venezuela, es decir, una posible proyección de que sea Edmundo González el nuevo presidente de Venezuela. ¿Eso qué repercusiones trae para Latinoamérica, sobre todo con aspectos de migración y economía? Bueno, eso es una muy buena pregunta, y yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a la calma, ¿no? Porque mucha gente cree que el votar por un otro candidato, los cambios se hacen de un día para otro, y no, claramente que no, y no en la medida que son problemas estructurales que llevan acumulándose en el tiempo, y que esa acumulación en el tiempo tiene unos resultados también en el fondo, en el producto que no se resuelven de un día para otro. Entonces, creo yo que lo primero es que si gana Edmundo González, primero tendría que abrirse una negociación. Yo estoy casi seguro que Nicolás Maduro no va a permitir que a él lo vayan a un tribunal dentro de Venezuela a sancionarlo. Yo creo que él no lo va a permitir. Por eso también creo que son esas conexiones con Estados Unidos nuevamente, a pesar de que Maduro no cumplió los acuerdos de Barbados. Creo que eso es lo primero, es decir, crear diálogos para la construcción de aquí en adelante y evitar a toda costa los caminos de revanchismo, porque si ese es el camino del revanchismo, creo que la sociedad y la política venezolana se va a antagonizar, que eso posiblemente puede terminar trayendo consecuencias de armas, guerras civiles, ¿no? Y no hay que olvidar los colectivos chavistas que se han creado y que tienen armas. Entonces creo que eso es el primer punto que hay que tenerlo en cuenta, es decir, la transición política. Lo segundo, en términos de migración, pues digamos que claramente la gente tampoco va a regresar de manera inmediata, pues porque hay que reconocer que la economía venezolana todavía tiene dificultades, y para salir de allí pues tendrá que reacomodarse y reconfigurar su aparato productivo y crear realmente opciones en donde puedan ser atractivas para que los migrantes retornen a su país. Entonces creo que y eso requiere tiempo, y requiere tiempo porque pues el nuevo gobierno tendría que reestructurar esas relaciones con el cuerpo económico, ¿no? Con el sector industrial, agropecuario, que creo que eso toma tiempo. Y el tercer punto, y no menos importante, pues vendría el plano internacional, ¿no? Entonces tocaría empezar entonces a eliminar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela, tocar temas, diría yo, muy sensibles, porque no hay que olvidar que durante las sanciones de 2019 Estados Unidos congeló muchos activos de las compañías petroleras de PDVSA en Estados Unidos. Estados Unidos incluso ha mencionado que no va a devolver ese dinero, y eso es litigio internacional, eso va a ser preocupante. Otra opción, otro ejemplo de esto fue las reservas de oro que tenía Venezuela en Londres y que se la quería congelar y no entregársela. Entonces creo que todo este tema de las sanciones es un tercer punto que toca abordarlo. No hay que olvidar que Venezuela sigue siendo un actor de suma importancia por ser el número uno en reservas de petróleo, puede pues explotar, y que esto también viene relacionado con un andamiaje de relaciones diplomáticas históricas con Irán, Rusia y China, que obviamente tocaría mirar si Edmundo González gana, si las mantiene o las flexibiliza, y si las flexibiliza, bajo qué condiciones. Entonces creo que si gana Edmundo González, creo que eso hay que tener calma, entender que todo es un proceso y que hay que mirarlo en diferentes escenarios para que esa transición sea de manera pacífica y realmente en bienestar de la población venezolana. Para finalizar, Manuel, dos preguntas claves aquí, y es una sobre el clima político y otra también sobre el electorado. Hace un momento usted lo mencionaba, y algo que pues por supuesto llamó la atención al respecto de ese tarjetón electoral donde Maduro aparece pues más de 10 veces, una clara desventaja que tiene pues su contendiente en estas elecciones, Edmundo González. Pero ¿cuáles son también esos retos que enfrenta el sistema democrático? ¿Cuáles son esas de pronto amenazas que se ven al respecto de que haya una transparencia en las elecciones?
Yo creo que hay dos puntos fundamentales. El primero de ellos es que no ha quedado claro, porque lo decía anteriormente en otra pregunta, por qué estos 6 funcionarios del CNE se retiraron el 15 de junio, por qué la Asamblea Nacional se la aceptó de una manera tan rápida y por qué pusieron a siempre gente, sectores cercanos a Maduro. Entonces creo que ese es el primero, que igual siempre genera inquietudes, dudas, que han avalado para que este tipo de balotaje sea de esa manera: 13 veces Nicolás Maduro, 3 veces solamente Edmundo González. Pero creo que el segundo reto, y que creo que es el más complejo realmente, esto ya está el balotaje, ya en el extranjero ya se imprimió, los tarjetones ya están impresos, ya lo digital está, yo creo que ahí ya no podemos cambiarlo. Obviamente dejan las dudas, pero creo que el reto más importante es realmente si el presidente Maduro aceptaría el resultado de esos comicios. Bueno, Manuel, gracias por compartir su análisis con nosotros y bueno, por supuesto estaremos siguiendo todo lo que va sucediendo en este proceso electoral de Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto haber estado nuevamente con ustedes en el tema.